Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más en este estudio de el libro de Proverbios. Hoy vamos a ver la parte final del capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 10 al 22, teniendo en mente lo que hemos estado mencionando, que este libro fue escrito teniendo en mente a los jóvenes, aquellos que serían los líderes de la nación, los líderes de su comunidad, los líderes en su hogar. Así que vamos a hacer esta lectura, Proverbios 2, del 10 al 22. Dice así la palabra del Señor. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de entrar a la meditación de esta palabra. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos leer tu palabra. Te rogamos ahora que vamos a meditar en ella, que nos ayudes a entenderla, pero sobre todo que nos ayudes a ponerla en práctica. Te lo rogamos dándote gracias por todo, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí Salomón nos vuelve a invitar a que nuestro corazón reciba, ¿verdad?, la inteligencia, reciba la sabiduría, reciba la ciencia. Y dice que cuando esto entre en nuestro corazón y la ciencia sea grata a nuestra alma, cuando, como dijimos en el mensaje anterior, si nos esforzamos pasando tiempo y esforzándonos en la lectura de la palabra y orando para que Dios nos dé sabiduría para entenderla y para ponerla en práctica, va a suceder esto. La sabiduría formará parte de nuestra vida, y la ciencia formará parte de nuestra alma. Y entonces, dice el versículo 11, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Ahora, ¿de qué sirve a un hombre joven ser sabio? ¿De qué le sirve a un hombre tener esta ciencia, tener este conocimiento? Dice el versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Una vez más, aquí Salomón nos hace ver que debemos tener cuidado de aquellos que nos invitan a hacer el mal, de aquellos que presentan el pecado como algo atractivo, como algo divertido, como algo emocionante, como algo que te va a hacer sentir bien. Dice que cuando seamos sabios, cuando la ciencia forme parte de nosotros, nos vamos a poder librar, vamos a poder tomar la decisión sabia de no seguir a estos hombres. Dice que estos hombres hablan perversidades, ¿verdad? Dice que dejan los caminos derechos. Dice que andan por sendas tenebrosas, sendas peligrosas, sendas otra vez que quizá ellos las hagan parecer atractivas, pero que a fin de cuentas son sendas oscuras, son sendas de tinieblas, son sendas o caminos de pecado. Entonces dice Salomón una vez más, Dios a través de Salomón nos dice que debemos tener cuidado de este tipo de hombres, de este tipo de jóvenes que hacen aparecer o hacen parecer el pecado como algo atractivo. Dice ahí en el siguiente versículo que estas personas se alegran haciendo el mal. Les da gusto, les da alegría dañar a las demás personas.
les da alegría el provocar el sufrimiento en otras personas. Y dice que ellos se huelgan o se disfrutan las perversidades del vicio. No solamente hacen lo malo, sino invitan a otras personas a hacer lo malo y les parece divertido. Hace muchos años, un familiar mío, ¿verdad? Pues él en su juventud tuvo una juventud muy desviada de los caminos de Dios, muy alejada de los caminos de Dios. Se casó y cuando tiene a su primer hijo, que fue varón, cuando tenía unos meses, un poquito menos quizá de un año, a él le divertía darle a su hijo a tomar cerveza. Y pues su hijo hacía caras extrañas que a él le parecían cosas graciosas. Él se divertía tratando de que su hijo tomara cerveza. Y más adelante, ¿verdad?, vino el resultado de esa acción insensata, que su hijo también empezó a tener problemas con la bebida, así como él lo tuvo esos problemas cuando era joven. Ahora aquí dice que estos hombres se huelgan, se disfrutan las perversidades del vicio. Dice que sus caminos, en el versículo 15, sus veredas son torcidas y sus caminos son torcidos. No hay algo claro que uno pueda ver hacia dónde se dirigen. Lo único que piensan es: vamos a divertirnos haciendo el mal. Vamos a divertirnos haciendo sufrir a la gente. Vamos a divertirnos disfrutando de los vicios que el mundo nos puede ofrecer. Porque quizá en su corazón lo que piensan es que no va a pasar nada. Dios no los va a juzgar, Dios no los va a castigar. Y a fin de cuentas, como dicen, vida hay solamente una y hay que disfrutarla. Y ellos la disfrutan así, haciendo lo malo. Pero una vez más, Salomón nos dice que si somos sabios, que si dejamos entrar a la ciencia, seremos tan inteligentes en el sentido de evitar a estas personas, de evitar a estos jóvenes o a estos hombres que nos invitan a hacer lo malo, haciéndolo ver como algo que es muy divertido. Tristemente, vemos a muchos jóvenes que se dejan arrastrar por este tipo de personas. Y es por eso que es importante que compartamos la palabra de Dios, o que si tú tienes el conocimiento, que la leas, que la medites, que la guardes en tu corazón y sobre todo que la pongas en práctica. Aquí Salomón, a partir del versículo 16, nos previene de otro peligro, lo que sería el pecado sexual, lo que podría ser la fornicación, que es el sexo o las relaciones sexuales antes del matrimonio, o el caer en el adulterio, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja. Estando tú ya casado, tener relaciones con una mujer que no es tu esposa. Dice el versículo 16, otra vez: si eres sabio, si eres inteligente, si la sabiduría la dejaste entrar a tu corazón, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y aquí hay dos palabras, ¿verdad? Una es la mujer extraña y lo que sería la mujer ajena. Algunos dicen que esto de la mujer extraña podría referirse a una mujer que no era judía, así como al mismo Salomón le pasó, que se casó con mujeres que no eran judías. Ellas tenían otros dioses y desviaron a Salomón de el verdadero camino, la verdadera adoración a Dios. Podría ser eso, pero también podría ser una mujer que no es tuya, como dice en la segunda parte, de la mujer ajena. La mujer que de alguna manera pertenece a otro, en el sentido de que está casada con otro hombre. Y dice aquí: serás librado de esa mujer. Dice, porque esta mujer halaga con sus palabras. Esta mujer te puede hablar, como dice, te puede hablar bonito. Sus palabras van a ser dulces, te van a sentir muy bien, te van a hacer sentir muy, muy bien. Y entonces tú puedes caer. Y sobre todo como joven, ¿verdad?, puedes caer en el pecado sexual. Y entonces Dios está diciendo: sé sabio, sé inteligente, sé prudente, no caigas en el pecado sexual, no caigas en la fornicación.
podríamos decirlo así, no andes de novio con una mujer o una señorita que no es creyente. Y por el otro lado, si los dos son creyentes, pues tengan mucho cuidado en su relación de noviazgo. Tengan cuidado en no hacer su noviazgo algo demasiado físico, que los lleve a la tentación y que los lleve a caer en el pecado sexual de la fornicación. Entonces dice ahí que los jóvenes deben tener cuidado, y nosotros como padres, como líderes de la iglesia, pues debemos mostrarle esto a los jóvenes, ¿verdad? A nuestros hijos y a otros que están en la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 17, hablando de la mujer ajena, ¿verdad? Dice, la cual, esta mujer extraña o esta mujer ajena, dice, abandona al compañero de su juventud. Es una mujer que de alguna manera no se siente satisfecha, que piensa, pues este hombre no es lo que yo esperaba, este hombre no me hace feliz y me busco otro. Entonces, como joven, tú como joven varón debes tener cuidado de esa mujer. Dice la segunda parte de ese versículo, se olvida del pacto de su Dios. Y ahí podríamos pensar eso, ¿verdad? Que es una mujer que pues decía creer en Dios, que hicieran un pacto en el matrimonio, pero ella se olvida de ese pacto y ya no quiere estar con su esposo, sino busca estar con otro hombre. Y podemos pensar aquí con un hombre joven. ¿Y cuáles son las consecuencias de caer en el pecado sexual? Ya sea la fornicación, el sexo antes del matrimonio, o el tener el adulterio, tener sexo con una mujer que está casada con otro hombre. Dice el versículo 18, dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. En realidad el pecado es lo que hace. Dice Pablo a los romanos, ¿verdad?, que el pecado es muerte, que la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y aquí está hablando de eso. Podríamos decirlo en una manera, alguien que está vivo y que se llega a una mujer que no es suya, que es ajena, que es extraña, va a tener muerte. Quizás no literalmente, pero sí va a tener esa muerte. Y dice, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y ahí podemos pensar que es eso, ¿verdad? Que cuando uno comete pecado sexual, las consecuencias son terribles. Uno ya no puede volver a disfrutar la vida, porque el pecado sexual no es que sea mayor que otros, pero la consecuencia que trae, esa intimidad que se logra tener entre un hombre y una mujer en la relación sexual, no es solamente física, sino puede llegar a ser algo más íntimo, algo más espiritual, algo más emocional. Y es eso, si ustedes unen dos cosas, vamos a decirlo así, con pegamento, y después las separan, hay heridas, se lastiman. Y así en la cuestión sexual, cuando un hombre y una mujer que no deben tener relaciones sexuales, pues va a haber gente que salga lastimada, ¿verdad? Y luego ya viene el versículo 20, donde Salomón hace ver que otra vez, si uno es sabio, si uno es inteligente, si uno da voz a la prudencia, dice, andarás por el camino de los buenos, seguirás las veredas de los justos, porque los rectos, dice, habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. Los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El pecado va siempre a traer consecuencias. El pecado no es algo que uno hace y no pasa nada. Quizá en el momento uno diga, pues hice esto y no pasó nada, pero va a haber consecuencias. Entonces aquí, una vez más, Salomón previene, da una advertencia a los jóvenes
de que cuiden su mente, de que cuiden su corazón, de que cuiden su relación con Dios y sean prudentes, sean sabios, sean inteligentes. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él nos ayude a lo que entendimos de su palabra, a tratar de ponerlo en práctica. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos ahora que tú nos ayudes a ponerla en práctica, Señor, y que seamos sabios, que seamos prudentes, que seamos inteligentes, que no sigamos a aquellos que buscan la maldad ni a la mujer extraña, que nos libremos de caer en el pecado sexual. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Y pues es todo por hoy. Continuaremos en el próximo mensaje. Que Dios les bendiga.